Diego Pérez son los integrantes del grupo Tonolec, dúo originario de Resistencia, Chaco, que unió los universos musicales de las comunidades Cuom y la música electrónica. El trabajo de voz de Charo y la orquestación de Diego coinciden en explorar antes que fusionar. Con sus temas nos llevan a través de los caminos más ricos de nuestra identidad, por una lengua que emociona sin necesidad de traducirla, y por el enigma que persiste en las músicas y sonidos ancestrales y contemporáneos. Entre sus trabajos se encuentran Tonolec, Plegaria del Árbol Negro, Los Pasos Labrados, el DVD acústico y el reciente Cantos de la Tierra Sin Mal, un disco doble donde brillan las composiciones en español, cuom y guaraní. Señoras y señores, con nosotros, Tonolec. Brilla, brilla, brilla la luciérnaga. Era Iana, era Gay. Era Iana, era Gay. Era Iana, era Gay. Bienvenidos, Gracias. Charo Bogarín, Diego Pérez, integrantes de Tonolec. Sí, señor. Así Y es. sepan nuestros espectadores que es la primera vez, hoy hay dos novedades. La primera vez que hay dos invitados en la mesa, que son uno porque son Tonolec, y la primera vez que se corporiza la cortina musical. Ahí va. Tomó vida. Ustedes han sido parte de todos los programas. Y además, en cantidad innumerable de invitados, espectadores que nos preguntan, ¿y la cortina qué es eso? ¿Qué ¿Qué clase de música? música es esa? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué cosa exótica está poniendo el señor? ¿Y qué es? ¿Qué música es definida por ustedes? ¿Cómo la definirían? Y es una música que propone una integración, una inclusión de dos mundos que cuando nosotros empezamos a trabajar con Diego en el año 2000 con esta propuesta de musical, ¿verdad? No era muy vista. Eran dos mundos que no se tomaban de la mano, que no se miraban, ¿verdad? El mundo contemporáneo con el mundo ancestral, toda la cuestión electrónica y tecnológica con lo acústico y desenchufado, una herramienta. Qué lindo decir desenchufado en vez de unplugged, ¿no? Sí, Sí. una herramienta, ¿verdad? Como es esta manera de componer que tiene Diego a través de la tecnología, con un qué decir. Y ese qué decir, encontrarlo en nuestras raíces, en nuestro suelo, en Argentina, que son nuestros pueblos originarios, que son sus cantos antiguos y que son sus lenguas vivas. ¿Ustedes de dónde son? Yo lo sé, Somos- pero lo pregunto para que lo cuenten. Del noreste, somos Chaco. Yo nacido en Chaco y criado en Chaco. Charito fue nacida en Formosa, en Clorinda, y después se vino para la Resistencia y se crió allá. Y bueno, siguiendo un poco esto que contaba Charo, yo creo que estamos hermanados en muchas cosas, nosotros como dúo, como Tonolec, por nuestras historias familiares y también porque de alguna manera sentimos artísticamente la necesidad de salir del Chaco para poder crecer, desarrollarnos a nivel profesional, y esa salida de nuestro nido fue la que produjo de alguna manera el darnos cuenta, el tener conciencia de lo que había en nuestro lugar, de lo que es nuestro folclore, de lo que son nuestros cantos originarios, de lo que es la cultura propia de cada región, ¿no? Y fue ahí que empezamos este viaje que hoy se llama Tonolec,
que tiene que ver con viajar hacia el interior, hacia nuestro interior verdadero, y de alguna manera representarnos en un sonido que tenga lo ancestral, que tenga el contenido de nuestro lugar, pero que también tenga lo actual. Y ahí está la tecnología, ahí está la música y los ritmos contemporáneos, ¿no? Creo que eso está de alguna manera representado en Tonolec, y es el sonido que nos representa a nosotros. Nosotros buscamos eso más que nada, representarnos en un sonido, y creo que esa búsqueda después con el tiempo también fue siendo colectiva para mucha gente, ¿no? Porque mucha gente nos escribe, nos llama y nos dice, bueno, pero ustedes representan esta integración de raíces con electrónica, con cosas contemporáneas, y nosotros también nos sentimos identificados con eso, lo cual para nosotros es un placer inmenso que suceda, ¿no? Hablando de raíces, ¿cuáles son tus raíces? Vos sos formoseña, pero yendo más allá. Clorindense, fronteriza. La frontera, claro. Claro, de Formosa está Formosa y está Clorinda. Y Clorinda es la segunda en importancia, creo que tiene que ver porque es frontera con Paraguay, ahí nomás al frente lo tenemos a Asunción, cruzando un puente, y mis raíces son bien de acá, ¿verdad? Tengo por parte de mi papá toda la parte guaraní en mi sangre, en mis facciones, en mi color de piel. ¿Es cierto que descendés de un cacique guaraní? Es cierto, pero atenti, una chico. princesa guaraní. Pero gracias por lo de guaraní. Y vos sabés que hablando con una amiga siempre cuento esta anécdota. Hoy en día yo creo que los argentinos nos sentimos muy orgullosos de tener sangre nativa, sangre indígena, aborigen, ¿verdad? De algún pueblo originario de estas zonas, pero todavía nos queda algo que solucionar, que es todos los que nosotros conocemos y que asumen que tienen sangre aborigen, todos descienden de un cacique, de una chamana, nadie de un labrador raso, bueno, de un recolector, de nadie. Los inmigrantes pasó lo mismo. ¿Viste? Todos necesitamos... Los inmigrantes de afuera, de Europa, sí. Era muy común decir antepasado marqués, conde, o la última oleada italiana, ingegneri. Claro, nunca un pescador, mi antepasado pescador, no, ¿viste? Acá todavía necesitamos la alcurnia, ¿viste? El decir, pero... Y es un país con nombre de plata, el nuestro, viene sí. de Argentum, claro. Así que tiene ese brillo, ¿no? Sí. Esa nobleza. Sí, somos rutilantes, un poquito. Pero creo que hoy hay como un orgullo de la pertenencia, ¿no? Sí. Me parece que hoy hay un renacer del orgullo de sentirse originario. Y eso me parece bueno, ¿no? Sobre todo en un país que ha discriminado mucho, que ha habido un racismo encubierto. Hay una nueva visión, me parece a mí, que tiene que ver con esta última década, que tiene que ver con un cambio que hubo acá en el tejido social, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial. De volver un poco a lo de cada uno, a las raíces, entender que entendiendo el folclore, la cultura, lo que se hace en cada lugar, uno genera una identidad que es mucho más poderosa. Y lo que acá en Argentina, en tiempos donde ya hemos pasado tragedias como la del proceso y venimos sosteniendo una democracia, acá en Argentina corren estos nuevos aires de formarse con una nueva identidad, de asumirse con todos los colores que tenemos, con todas las razas que somos. Y creo que cada uno lo vino percibiendo a eso desde su lugar. Desde el Estado hemos observado que se vienen bajando políticas que favorecen a lo que es la visibilización de nuestros pueblos originarios. Nosotros como artistas, sin saber esto, vinimos trabajando desde el año 2000, ya hace 14 años, con esta visión, con esta sensibilidad que tiene que tener el artista de decir lo que pasa en su tiempo, en su espacio, ¿verdad? Y tuvimos la suerte con Diego de tener como esta crisis personal de decir,
¿qué estamos haciendo? Porque antes de hacer lo que hace Tonolec, que es este folclore argentino, folclore de esta época, hacíamos pop electrónico. ¿Ustedes ganaron un concurso de MTV? Ahí va, sí. ¿Cómo fue? Bueno, lo que estaba contando un poco Charo es eso. Nosotros primero empezamos haciendo música electrónica, que era muy exótico en el Chaco en el año 2000 estar haciendo música electrónica. Resistencia tiene una impronta igual muy vanguardista y se hacían fiestas electrónicas ya en el año 95, por ahí, en fábricas abandonadas. Y nosotros los dos muy copados con esa onda, con Björk, con Portishead, con bandas como Massive Attack. ¿Hay alguna influencia de la música celta también en los caminos que recorrió la música céltica en torno al originario? Porque hay algunos sonidos que remiten a eso. No sé si ustedes lo vieron. Yo creo que sí. Sobre todo en lo vocal, me parece, ¿no? a mí. En lo vocal, a mí, por ejemplo, me costaba mucho identificarme en épocas del rock nacional y donde para mí todavía no era una moneda corriente a nivel de la cercanía que hoy siento con esta música, las coplas, por ejemplo, en donde las mujeres norteñas usaban esos saltos tonales en donde pasás de la voz de pecho a la voz que se conoce como falseto, esa bien aguda, que cuando vos la escuchás te hace como una cosa acá, ¿verdad? Es muy corporal, hasta para el que lo canta y para el que lo escucha. Y yo decía, acá no encontraba una música que a mí me remitiera a ese sonido, como usan en lo que es el canto celta, como vos lo estás diciendo, donde hay ese trabajo de la voz, tímbrico. Y todo venía por un desconocimiento, por supuesto, y por una cultura tapada de acá, ¿verdad? Una cultura tapada en donde nosotros acá, porque todas las músicas originarias y de raíz tienen algo en común, y es esta manera de lamento, esta manera de expresarse desgarrada que hay, que en la mujer se siente mucho eso, porque la mujer puede usar esos timbres agudos, ¿verdad? Y después sí, cuando estuvimos con las mujeres con el coro Toba Chelalapí, escucho a las mujeres cantar así. Lo he escuchado en Chaco. Y es una experiencia magnífica, ¿no? Ustedes trabajan con ellos. Sí, sí. Y bueno, nosotros una de las cosas que siempre promovemos, digamos, es que la gente tiene que escuchar esta música en vivo, que tienen que acercarse a las comunidades, porque fue la experiencia que tuvimos con Charo. Nosotros veníamos de esta inercia, ¿no?, social de no tener conciencia de nuestras comunidades, de no conocer, inclusive estando en Resistencia, que la comunidad COM está a 5 minutos, ¿no? Y cuando empezamos a hacer este viaje hacia adentro y a buscar artísticamente la música de nuestro lugar, conocimos el coro Toba Chelalapí de Resistencia, conocimos las comunidades, y la verdad es que empezamos a tener conciencia de lo que hay ahí adentro, de la cultura, de la riqueza. Por ahí uno escucha son pobres y dice, bueno, no tienen recursos económicos, por ahí le sacaron sus tierras, que es una realidad que hay que revertir, pero más allá de eso, tienen una riqueza gigantesca, tienen una música alucinante, un arte increíble que verdaderamente representa nuestro paisaje, ¿no? Y ahí fue donde nosotros, al sentirnos identificados con esa música y con ese paisaje, que es el paisaje donde nos criamos, decidimos incorporar esto. Y el coro Toba Chelalapí fue el primer canto COM que nosotros escuchamos, la primera música COM, con un tema que se llama Noyetapec, que está en nuestro primer disco, que decidimos versionar en ese momento. Y fue la llave para entrar en esto, porque verdaderamente fue de una manera intuitiva. Nosotros escuchamos la música, algo nos llamó de esa música, fuimos a las comunidades y nos encontramos con un universo de cosas, ¿no? Y ahí empezó todo este trabajo y este viaje que venimos haciendo, que desde el principio los dos entendimos que era como parte de un proceso, que no queríamos hacer un remix de un canto aborigen, sino que verdaderamente queríamos meternos, aprender, ir de alguna manera incorporando por los poros esta cultura y esta música, entender su cosmogonía y de a poco naturalmente empezar a integrar estos mundos, ¿no? Nuestro primer disco por eso nos llevó 5 años de trabajo, de
Uno cuando los escucha realmente lo primero que siente es eso, que esto no es intuición pura, no es sentarse con la guitarrita a sacar un tema. Está todo craneado. Creo que se ve la parte, uno intuye la parte de abajo del iceberg, porque primero el idioma... Hay un trabajo de campo que es muy importante, Jorge. Antropológico prácticamente. Casi, no nos... Somos jóvenes todavía y no, eso, como dice Diego, no hay una rigurosidad científica en lo que nosotros planteamos, pero sí hay un trabajo de dedicación que uno lo va viendo a través del tiempo. Nosotros ya tenemos 4 discos editados, hemos trabajado hasta este tiempo ya con 2 lenguas originarias, la lengua com y la lengua guaraní. Eso implica un estudio de la lengua, eso implica un abordaje desde otro lugar, y no solamente aprender las formas musicales, aprender también la cosmogonía, la forma de vida de estos pueblos, para poder después transmitirlo, ¿verdad?, en lo que es eso que tenés en tus manos. Sí, yo tengo la costumbre, ahí me sale un poquito el director y Claro, me pedía gritos. Ya sabes que te van a pedir el insert. Claro. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos enseguida con Tonolec. Viento del norte que abrazas mi luna distante, tierra quebrada, transitar de los pies cansados, fondo del alma, son tus ojos claros, poema y luz, y del rocío se formó tu canto y el mío. Una canción no es canción si no hay con quien compartirla, y una ilusión no es ilusión, morada es camino y guía. De tus corrales vi salir viejas tempestades, amanecido fue tu corazón con el mío. Dame coraje para resistir la tormenta y que del rocío se forme en tu canto y el mío. Una canción no es canción si no hay con quien compartirla, y una ilusión no es ilusión, memorias, camino y guía. Madres y abuelas transitaron con sus pañuelos, Plaza de Mayo, lloraste por los que se fueron, pasos cansados, grito memorioso, ruego.
rueda sin fin y en el rocío se fundió tu llanto y el mío. Una canción no es canción si no hay con quien compartirla, y una razón no es razón si es bala, sangre y herido. Versión acústica improvisada. Claro, porque quienes escuchan a Tonolec suelen escuchar las versiones que tienen mucha impronta electrónica, ¿no? Claro, sí, la esencia nuestra, que es esta mezcla, esta integración de electrónica con acústica y música de raíz, ¿no? Pero cuando venimos a programas de televisión hacemos estos juegos por ahí de... Pero así es como nacen en realidad estas Las canciones. Claro, estamos sí. viendo un poco la génesis de los Esa temas, ¿no? canción Exacto. nace de estar tocando un cuatro, por ejemplo, y bueno, yo estaba en Mar del Plata en ese entonces, eran estas vacaciones, y estábamos con Diego con esta necesidad de sacar temas que ya teníamos, de componer temas nuevos, y yo me quedé toda una madrugada haciendo este tema, y hago una primera estrofa y una segunda estrofa, y solita iba saliendo como este ritmo de samba y como esta cosa sentida desde el amor. Algo de baguala también, ¿no? También, mucho de Tiene pronto baguala. baguala. Y de repente, como es la composición, ¿verdad? Como uno cuando va escribiendo se va planteando cosas. Y yo sentía que estaba poniendo como paisajes en la letra muy, muy nuestros, muy áridos, muy norteños. Y digo, y dentro de mis paisajes también tiene que estar esto. Mi padre, su desaparición, nuestra historia argentina, ¿verdad? Estas cuestiones de las madres de Plaza de Mayo, lo que ellas significan, porque uno también quiere que el canto perdure. Y si uno no narra un poquito de lo que es la historia de cada uno, creo que hay menos asidero después, ¿verdad?, para aprenderse de las canciones. Y en la madrugada yo estaba y decía, quiero poner esto, ¿de qué manera lo pongo? Y es, bueno, vos sabrás lo que es escribir. Dar vuelta a una cosa, dar vuelta a la otra, ponerlo de una manera, de otra. ¿Cómo ponés? ¿Qué figura elegís para contar una parte trágica de esta historia? ¿Verdad? En Techo de Paja, por ejemplo, también aparece esta parte de historia, nada más que con una mención a mi padre, donde yo digo, Padre, morada, presencia en mi piel. Después, con Llora tus penas, aparece la madre, que es esta presencia que, tras la ausencia de ciertos familiares por la dictadura, por la desaparición, la presencia obligada de quienes quedaron de cumplir dos roles y marcar, ¿verdad?, que esa presencia nos marca también de fuego, así como las ausencias. Curioso, ¿no? El último doble de Tonolec, Cantos de la Tierra Sin Mal, que así se denominaba la tierra, o la autodenominaban los guaraníes, ¿no? La denominan, sí, La sí. denominan así. El Ibu Maradú, que es un concepto guaranítico, digamos. ¿Cómo es? Ibu Maradú. Esa manera de pronunciar maravillosa. No, igual no soy el cuyas especialista. cenizas están en el hablar y en el acento de ustedes, ¿no? El acento del... Bueno, lo del acento es súper interesante porque a nosotros nos pasa en el norte que a veces viajando, me acuerdo nos pasaba de chicos que afuera te decían, vos hablás como paraguayo, por ejemplo, y para nosotros no era lindo, eso era como despectivo. Y nos fue pasando con el tiempo y con este trabajo que venimos haciendo con Charo, de sentir orgullo de tener ese canto, a pesar de hablar español, ¿no? Pero teniendo este canto en la tonada que, fíjate vos que en cada región
hay un canto que tiene que ver con el pueblo originario, con la comunidad que estuvo ahí. El que está cerca de Mendoza tiene un tono más parecido al mapuche, el que está en el noroeste al aymara y al quechua, y nosotros más los cordobeses dicen los cordobeses comechingones, parece que hay esa esdrujulización del hablar cordobés, es increíble. Que ¿Y los porteños de dónde? Y los porteños de Nápoles. Porque uno se pregunta si el che viene de Valencia o si viene del che, que quiere decir gente en lengua mapuche. En mapuche, sí. Y puede venir de una mezcla de todo en realidad. Cuando uno dos. empieza a querer buscar los orígenes de la palabra, a veces lo podés explicar y coinciden las explicaciones tanto en un idioma como en otro. Y lo cierto es que si uno tiene la oportunidad de viajar a Italia, nosotros fuimos con Tonolec a Roma, como comitiva argentina, enmarcados dentro de lo que era una exposición de tango, y ahí fue Tonolec, para que veas lo nuevo que es nuestro género, a nivel de que gusta, pero por ahí no saben dónde enmarcarlo. Y ahí, vos lo escuchás hablar a los italianos, y tienen la misma tonada que los porteños, y es los porteños. No es nadie más. Bueno, algunos dicen que cuando escuchan un argentino y no saben hablar ni italiano ni argentino, creen que somos italianos. Por la sí. Es más, yo estaba en uno de estos viajes con una amiga mía y se nos acercó alguien de otro lugar pensando que nosotras éramos italianas, ¿no? Y yo ahí me reí un poco porque no veía todavía la similitud, ¿viste? No la había escuchado. Y después uno empieza a atar cabos y sobre todo empiezas a atar cabos de lo que es la génesis de este continente y la génesis de lo que es el hombre latinoamericano y el hombre argentino, que somos esta comunión de muchas razas, ¿verdad? Esta riqueza de la diversidad, sí, ¿no? hermosa. Ahora, en La Tierra Sin Mal, el mal se llevó a tu padre, ¿no? Lo mencionaste recién y muchos no lo saben, que tu papá está desaparecido. Sí, mi papá, que es Pancho Bogarín, Francisco Javier Bogarín, él militaba dentro del peronismo, era un orador. Su lucha era con las palabras. Él era congresal por Formosa a nivel nacional. Mientras tanto trabajaba en una empresa, por ejemplo, de colectivos. Mientras tanto fundaba Estampas del Pilcomayo, que fue la primera escuela de folclore que hubo en Formosa, y así lo recuerdan a mi padre, ¿verdad? Como un hombre de la política y un hombre de las artes. Cuando fue preso político, en marzo de 1976, a él en Formosa le advierten que no hable más, que pare de hablar. Fíjate vos lo que es esta historia que vivimos nosotros, en donde el fusil era la palabra. Y ese era el arma más temeraria de esos tiempos, porque un hombre con ideas era un hombre peligroso. Entonces era más fácil combatir a quien llevaba una granada en el bolsillo o a quien llevaba un arma, porque podían combatir de igual a igual, quizás fuerza contra fuerza, ¿verdad? Violencia contra violencia, que alguien que tenía la capacidad de pensar un país diferente, una Argentina diferente, una democracia para todos. Mi papá desaparece con 29 años. Y ya desaparecido cumple 30 años. O sea, un hombre joven, esta generación joven que fue arrasada, generación con ideas, ¿verdad? Y ese fue mi padre. En septiembre lo llevan, lo desaparecen finalmente. ¿Del 76, 77? En el 76 fue esto. El hecho más cercano de Clorinda que pasó en esa época fue lo de Margarita Belén en Resistencia Chaco. En Chaco. Pero ahí averiguamos y no habría estado ahí. El año pasado, entre Formosa y Clorinda, se hizo un rastrillaje porque un excomisario arrepentido había declarado. En realidad, él en ese momento no era nada. Después se metió, ¿verdad?, a las fuerzas. Pero en ese momento era alguien que manejaba un camioncito y le tocó ver cómo llevaron a hombres maniatados y con fajas en los ojos a meterlos dentro de un campo y escuchar que los ametrallaban, ¿verdad? Y él dijo que entre esos hombres, entre esos varones, estaba Pancho, mi papá, y buscaron
el año pasado. Se hizo una acción por parte de toda la parte forense, ¿verdad?, que trabaja ahí, que ellos se están moviendo en toda la Argentina en realidad, ¿viste? Es como... Y no encontraron nada. Hasta el momento nosotros no sabemos dónde está su cuerpo, dónde velarlo, dónde prender una vela. Por eso usás el tiempo presente, que esto es importante, ¿no? Claro. Que decís, mi padre es. Ah, no, yo no me doy cuenta. Claro. Sí, puede Y ser. Diego, tu papá también fue un militante, fue Sí. compañero, fue tu padre, como lo vivo yo. Y, en el caso de tu padre, más específicamente por la corriente de la izquierda nacional, ¿no? Exacto, sí. Lo hablamos en el próximo bloque porque el ¿Cómo no? director me Dale. está diciendo por este lado que tenemos Ahí va. que ir a un corte. Y seguimos hablando con Tonolec. Estábamos hablando, bueno, de la dolorosa experiencia de tu papá y hablábamos de tu papá también, militante, Así es. Chaco. Sí, mi viejo estuvo en el Frente Izquierda Popular con Abelardo Ramos, que vos lo conocés. Como yo. Y bueno, sí, fue militante. Mi vieja sigue siendo militante, trabajadora social, digamos, presidenta del sindicato Amas de Casa y concejal ahora. Y sí, en mi casa siempre hubo política en la mesa y hubo un interés por los movimientos sociales muy fuertes. Mi abuela también, la madre de mi papá, fue la que escribió El Consultor Chaqueño, que es el primer manual que se escribe en una provincia del interior para estudiar sobre la misma provincia. Nosotros veníamos estudiando con Capeluz y Estrada, que eran los manuales de Buenos Aires, digamos. Y bueno, mi viejo, de alguna manera, hijo de su madre, como se dice, también siguió esta corriente que yo pensé por mucho tiempo que no tenía nada que ver, que yo ni había estudiado arquitectura como él, ni me había metido en la política, pero la verdad es que cada vez que veo el trabajo que hacemos con Tonolec y cada vez que profundizamos más, me doy cuenta que hay un montón de puntos de conexión en este interés. El otro día veía él fue candidato a intendente por Resistencia, con un partido chico que era el FIP, así que no ganaron, pero veía sus propuestas. Bueno, no hace mucho la presidenta confesó, fue la inauguración del Centro Cultural de la Villa 21, que ella había votado la fórmula Perón-Perón en el 73 con la boleta del FIP. Ah, mirá, con Abelardo Ramos. Bueno, y leía estas propuestas que había hecho él y había un montón de puntos en común con el trabajo artístico que estamos haciendo nosotros, con la integración, con la búsqueda de la cultura, con la autonomía regional, con la recanalización del Bermejo y un montón de planes que había. Y me sorprendía con eso porque claro, uno piensa que está tomando otro camino, que está haciendo otra cosa y después te empezás a encontrar por todos lados con esta impronta que es lo que aprendés en tu hogar, en tu casa, ¿no? Mi viejo falleció cuando yo tenía 9 años de cáncer y lo que me lo transmitió hasta los 9 años y después para mí fue un recuerdo y un comentario de un montón de gente que me decía yo conocí a tu viejo y demás, ¿no? Decía, yo no puedo evitar algo duro, ¿no? Decir, vos dijiste, hijo de su madre. Sí. Y no puedo evitar pensar, voy a aludir el nombre de una señora chaqueña, referente política de primer orden, muchos sabrán de quién hablo, que también es hija de su madre. Su madre fue la ministra o secretaria de Educación de la dictadura del Chaco. Sí. Y durante la tragedia de Margarita Belén, ella trabajaba en la Procuración, o sea, en la Fiscalía, que hizo la vista gorda o que fue corresponsable de la desaparición y de Margarita Belén y de muchas otras, ¿no? O sea, sí. Digo, sé de quién hablas. Que no es casualidad, yo creo que no existe. Uno diría, bueno, esta idea de que el arte es inocente, ingenuo y apolítico es un verdadero disparate, ¿no? Totalmente. El arte es comprometido. Hay artes que no, hay que ser sinceros también. Es como, una vez estábamos hablando con Jaime Torres en una mesa, porque desde el Federal, creo que era,
Sí, el federal, la Viva revista el El Federal. federalismo. El federal nos había convocado para hacer una nota con un referente de lo que es el folclore nuestro tradicional, abierto a las nuevas propuestas. Y ahí dentro de esos grupos estábamos nosotros con Tonolec. Y nosotros hablando de lo que son los pueblos originarios, contando, porque era una entrevista grupal, ¿verdad? Y yo digo, no, porque uno de las mayores enseñanzas de los pueblos originarios es que ellos no toman a la gente adulta, a la gente anciana, como un trapo viejo. No los abandonan, no los consideran como está considerado en esta sociedad una población pasiva, con la que hay que hacer algo porque ellos no pueden hacer nada, ¿verdad? Porque no sirve a la sociedad. Es como una cosa así, es como un entendimiento así, la mirada occidental sobre nuestros ancianos, ¿verdad? Y entonces yo digo, y lo que rescatamos es esta sabiduría de los ancestros, de los ancianos, de la gente mayor. Y dice Jaime, sí, querida, pero hay cada viejo pelotudo. Y yo me quedé mirando porque, claro, él de igual a igual también estaba diciendo una cosa y a él no le va a hablar, él es un originario también, ¿verdad? Es como... con esto venía a decir algo que tenía relación con la anterior cuestión que estábamos hablando. A ver, Jorge, ¿qué era lo que Y de estabas los diciendo? hijos, de ser hijo de su madre. No, sí, pero después ya canalizamos otra cosa, después de Lo esa interesante reflexión. lo interesante de que lo que dijo Jaime ahí es que algo que nos pasa a nosotros con la gente que nos pregunta ¿y cómo son en las comunidades y qué sé yo? Y uno perdió, al tomar contacto, perdió esa visión romántica de lo que son las comunidades. Hay de todo, hay Claro, gente obvio. buena, hay gente mala, hay gente que no es comunitaria, digamos, y de alguna manera... También cuando nos hacen preguntas, por ejemplo, ¿qué piensan los com de la música que hacen ustedes? Mirá, hay muchos com, muchas comunidades, mucha Algunos andan con gente. la remera de Iron Maiden. Sí, Eso contábamos totalmente. nosotros, Claro. cuando empezamos a hacer acá los recitales, de repente, que eran mucho más chicos, que empezábamos a hacer conocer esta música de fusión de géneros, ¿verdad? Invitábamos también a músicos, a gente de la comunidad, o coincidíamos en lugares con gente de la comunidad de Derqui. Y nosotros, levantando como esta bandera, siendo puentes culturales, ¿verdad? Difundiendo lo que es nuestra cultura antigua a través del arte, de su música, y de repente vemos un joven de ellos con una remera de Iron Maiden. ¿Viste? Pero esto... Porque hay muchas de Iron Maiden. Aparte de... Ahora está la de- bandera británica de pero moda, por esta ejemplo, reflexión Balloons. tiene una doble lectura, que nosotros después nos damos cuenta, porque primero lo contábamos como esta cuestión paradójica, ¿verdad? Pero la verdad es que también esta gente vive y se pone a veces ropa que les es brindada por otros, Claro. porque es así. Todavía hay un asistencialismo que está vigente, hay una solidaridad que no es asistencialismo, una solidaridad por parte de la gente común que se acerca a ellos, que les pregunta qué necesitan. Y bueno, en una de esas, el pobre ligó su Iron Maiden y nosotros lo estamos calificando de alienado, pero a lo mejor no era eso, es simplemente que se puso esa remera porque es la que recibió de arriba, ¿verdad? Sí, además, cuando uno habla de los pueblos originarios, la identidad cultural o la tradición cultural profunda está llena de elementos. Por ejemplo, uno cuando habla de los aztecas, está hablando de un pueblo que practicaba el genocidio y el exterminio de los pueblos cercanos. Por eso Hernán Cortés, con un centenar de españoles, pudo conquistarlos, porque tuvo la ayuda desde Malinche hasta todos los demás, ¿no? Totalmente. La práctica del canibalismo, etcétera, etcétera. Hay una visión... Romántica. Sí, y a veces es exagerada, porque uno dice, bueno, si radicalizamos la cosa, agarremos los barcos y vayamos, no, Claro, de nuevo. pero en ¿no? realidad Eso es imposible. Yo creo que en realidad el problema de toda esta visión romántica es que se pone distancia. Porque vos decís, no, ellos son así. Los estereotipás, los pones en una vitrina de museo y de golpe perdés la interacción, perdés una relación directa con ellos, que es lo que nosotros aprendimos yendo de alguna manera, que ellos lo que quieren es
conocer, aprender, saber de afuera, también tienen su cultura, como todos nosotros, viajamos y de hecho la gente nos pregunta cómo toman nuestra música y nosotros vemos en ellos a la parte menos prejuiciosa de la sociedad, en el sentido de lo innovador que puede ser, lo innovadora que puede ser nuestra música. Por ejemplo, una anécdota que siempre contamos es que empezamos a trabajar en nuestro primer disco con mucho miedo y con reticencia, porque sabíamos lo que es la música para ellos, lo sagrada que es y todo. Nosotros estábamos poniéndole electrónica, integrando, y de golpe un demo llega a una comunidad y lo escuchan y nos dejan un mensaje en el teléfono, en el contestador, que decía: escuchamos las canciones que hacen y queremos que nos hagan electrónicas nuestras canciones. Como que ellos tenían canciones compuestas. Y nosotros dijimos ahí... Hay un ensamble que tiene que ver, por ejemplo, las letras en general son muy simples. Sí. Y ustedes las trabajan con la repetición, sí. repetición y repetición. Es y eso recuerda mucho a la música electrónica, que es el loop. Totalmente, es el nexo, digamos, hay un montón de cosas en común entre la música de raíz, la música aborigen y la electrónica. Esto es la repetición que te lleva a un estado diferente, ¿no? Porque ellos la música la usan con fines muy importantes dentro de la comunidad. La usan para curar, la usan para viajar, a comunicarse con los dioses, la usan para unificar diferentes comunidades que están separadas, bueno, para enseñar. Entonces, la forma de la música se hace de otra manera. La estructura no es estrofa, estribillo, sino que lo que se busca verdaderamente es entrar en un estado, que la música sea vehículo, que sea canal, ¿no? Y eso es algo que para nosotros también fue muy fuerte, conocerlo y después poder de alguna manera aplicarlo, porque uno estando en un ámbito urbano, por ahí se acostumbra mucho a que la música es un relleno. Bueno, claro, estás en la sala de espera del dentista. No hay nada peor que eso. Totalmente, y pasa también en el escenario. En un plano. Un día estaba en mi oficina y tenía bajo música clásica y entró Miguel Ángel Estrella y vi la cara. Y me dijo, discúlpame, sí, ya entendí. Claro. Y saqué la música, porque nada peor para un muy buen músico que tener la música en un plano así, de segunda, ¿no? Creo que es el tiempo que nos tomamos para cada cosa, ¿no? Tiene un poco que ver con eso, y para nosotros fue un choque muy importante y muy determinante para nosotros como personas y como músicos, porque a partir de ahí nos dimos cuenta que subirse a un escenario no era subirse a mostrar las destrezas, sino que estábamos canalizando una música que tiene que ver con una energía que es de todos, ¿no? Y que de alguna manera lo que estábamos haciendo es algo colectivo, cumpliendo una función comunitaria. La música cumple una función comunitaria muy importante. Ya nos tenemos que ir y quedan tantos temas, la relación con el movimiento, con la danza, la experiencia en cine, quedan temas. Yo creo que vamos a tener que hacer otro. Segundo. Pero nos vamos porque está eso del tiempo, de televisión como en toda vida occidental. Vamos a despedirnos con un... Director, los tiempos no son los que corren, sino uno. Nos vamos con este tema, entonces. Nos vamos con un tema. Un ¿Qué tema hacemos, guaraní? Sí, este tema es Bello Tacuaral Tacuarí Porá, que fue uno de los primeros temas que hicimos para Cantos de la Tierra Sin Mal, que versionamos y que adaptamos, ¿verdad? Porque en principio de una recopilación de Pérez Bugallo, del señor Pérez Bugallo, que ya no está entre nosotros, pero dejó su obra. Una vez que estuvimos en Cosquín, yo había comprado ese CD de Pérez Bugallo, donde era música en buá guaraní. Y adentro, lo lindo de este recopilador y músico es que también tenía este mismo trabajo que hace Tonolec, que es escribir adentro y poner en guaraní, en embuá guaraní, que no es lo mismo que guaraní solo, en embuá guaraní las letras y traducirlas y explicarlas abajo, ¿verdad? Algo que a un músico, a mí me encanta eso, ¿no? Abrir un disco y poder empezar a bucear un poco por donde el músico también estuvo buceando. Y estaba esta canción
esta canción cantada a capela, ¿verdad? Y decidimos con Diego hacer esta versión de un canto tradicional guaraní, que dice así. Ya terei katurae pararovai ya yero yuyabu ya watata kuaripora iye ya terei katurae pararovai ya yero yuyabu ya watata kuaripora iye. ¿Quién es el dueño de las copas, el más fuerte, el resistente? Es el jaguar que se guarece en el bello Tacuaral. ¿Quién es el dueño de las copas, el más fuerte, el resistente? Es el jaguar que se guarece en el bello Tacuaral. Kawi orembae Ifi orembae Kawi orembae Oreru onyonamabu Oreru onyonamabu Ifi orembae Kawi orembae. Es el dueño de las copas, el más fuerte, el resistente. Es el jaguar que se guarece en el bello Tacuaral. ¿Quién es el dueño de las copas, el más fuerte, el resistente? Es el jaguar que se guarece en el bello Tacuaral. Gracias, Charo Bogarín, Diego Pérez, Tonolec.